tu final, si tú permaneces, si tú confías en el Señor, va a ser un final de gloria, va a ser un final de victoria, no va a ser una desgracia, no va a ser un lamento, no va a ser un dolor, va a ser un final victorioso, porque tú vas a cumplir con la misión que el Señor te haya encomendado, haya o no haya, sobre o falte, estés solo o acompañado. Y este mensaje está dirigido para esas personas que están trabajando para Dios, pero están viviendo tiempos de opresión. Están pasando por un valle de sombra de muerte. Están pasando por un desierto. Y a veces se pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo? Estoy trabajando para Dios. Estoy haciendo una buena obra. Precisamente por eso, porque estás trabajando para Dios, porque estás haciendo la labor más importante que puede existir sobre esta tierra, que estás colaborando con Cristo para la salvación de las almas. El enemigo va a hacer todo lo posible para hacer tropiezo a que esto suceda, a que se dé la salvación de las almas, y va a atacar a aquellos que puedan estar allí apasionados trabajando. Y es por ello que es muy importante saber y entender que hay un mundo espiritual, que el mundo espiritual es real, que existe ese mundo espiritual. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos en donde se ha humanizado en extremo la palabra, al punto de que vemos muchos mensajes que no son mensajes de la palabra de Dios, sino mensajes motivacionales, palabrería de humana sabiduría, como dijo el apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con nosotros los que amamos al Señor? ¿Qué va a pasar con ese remanente? Lo que va a pasar que tenemos que buscar ese secreto con Dios. Tenemos que cerrar la puerta y orando a nuestro Padre en lo secreto, Él nos recompensará en público. Él va a dar la respuesta a esa pregunta que tienes. Él te va a sacar de ese hoyo cenagoso en donde te encuentras, pero tu confianza la tienes que poner en Dios. El profeta Jeremías fue escogido desde antes de que fuera engendrado en el vientre de su madre. El Señor le dijo, no digas que soy niño, porque la palabra de Dios estaba en la boca de Jeremías. De hecho, Jeremías creció, se hizo hombre, dio la palabra, dio la profecía que el Señor tenía establecida para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue rebelde, no obedeció la advertencia de Dios, la palabra profética que el Señor estaba dando para salvar a Israel. Fueron rebeldes a la palabra y por ende Jeremías se llevó la peor parte. Fue castigado, fue puesto en el cepo, un mecanismo de tortura. Eso le pasó al profeta de Dios, al hombre de Dios, al hombre que estaba trabajando para el Señor. Fue encarcelado, fue torturado. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer tropiezo a la obra de Dios, y es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta que le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, que tenemos no lucha contra seres humanos, contra personas, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. La lucha es espiritual y por ende los ataques que recibimos son ataques espirituales, ataques a la mente, ataques a las emociones, al corazón, a los sentimientos. Así le sucedió a Jeremías. Jeremías decía, la palabra que me ha dado el Señor, lo que me ha servido es para que se burlen de mí y me ofendan, me torturen, me castiguen, me encarcelen, me apedreen, me golpeen. Para eso es lo que me ha servido la palabra de Dios. Y a veces sentimos que es así. A veces sentimos que podemos estar trabajando para Dios, pero no vemos ayuda, no vemos recompensa, no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. De hecho, quizás pasamos por situaciones más fuertes que pasan aquellos que conocemos que no temen de Dios, que no les pasa nada. Y es por lo que te dije en un comienzo, no les pasa nada porque ellos no están haciendo la labor que tú estás haciendo. Recuerda, estás haciendo la labor más importante que existe sobre la tierra, que es colaborar. Somos colaboradores con Jesucristo. Estás colaborando con el reino de los cielos para que se salven las almas. Por eso los ataques. Jeremías fue atacado, fue encarcelado, fue golpeado, fue humillado, fue vejado. Pero había algo en su corazón. De hecho, él quería renunciar. Él dijo, traté
de sufrirlo, traté de renunciar, traté de dejar el trabajo que el Señor me había dado. Jeremías no quería profetizar más porque eso era un gran problema para él, era torturante. Jeremías no quería seguir con la misión que Dios le había encomendado, pero él dice que había dentro de él como un fuego en su corazón que entraba en sus huesos. Y eso es lo que sucede. Por eso es que tú no puedes dejar la obra, a pesar de que quizás han habido lágrimas, han habido decepciones. Eso es lo que pasa. Por eso es que permaneces todavía, porque hay un fuego dentro de ti que está ardiendo, que está hasta los huesos. Por más que quieras callar, no puedes. Tienes que servirle al Señor. Debes servirle al Señor porque está dentro de ti. Dios entró en ti y te tomó para Él. Jeremías dijo en Jeremías 27: me sedujiste y fui seducido. Eso fue lo que pasó con él. Y yo sé que también eso pasó contigo. El Señor te sedujo, te enamoró. Ahora le sirves a Él. Le sirves al Dios vivo y no puedes irte, no puedes apartarte. Quizás existiendo esos momentos dolorosos. Llegan momentos también como más adelante lo podemos ver. Él dijo: ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no fui un aborto? Dijo Jeremías. Y así pasa muchas veces. Hay momentos en que quizás puede llegar la depresión, la tristeza, el desasosiego, la frustración. Quizás por no avanzar, quizás por no ver respuesta. Quizás viendo que los demás reciben respuesta, incluso aquellos por los que oramos. Y todavía nosotros no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Cálmate, porque tu recompensa está por llegar y tu recompensa es grande, porque los fieles, los que le son fieles a Dios, no serán avergonzados. Los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Espera en Dios y Él hará. Y no solo Jeremías entró en depresión por la situación que estaba viviendo. Uno de los que también entró en depresión fue Job. Job, sabemos que perdió todo, absolutamente todo lo que tenía acá en la tierra. Pero hubo algo que no perdió Job: su integridad. Job continuó creyendo y confiando en Dios. Pero sí, llegó el momento en que la depresión lo golpeó. Llegó el momento en que la tristeza, la frustración, el creer que ya ese era su fin, le golpeó. Y también expresó lo mismo que expresó Jeremías. Y le dijo al Señor: ¿por qué no morí cuando estaba en el vientre de mi madre? ¿Por qué, Señor, no permitiste que yo muriera? Y comienza a hacer unas declaraciones maldiciendo el día en que nació, entre otras. La depresión era grande, la depresión era fuerte. El profeta Elías, después de una gran victoria, después de orar, habiendo bañado de agua el altar de Jehová, provocó lo que los profetas de Baal no pudieron, que se incendiara ese sacrificio en fuego. Le cortó la cabeza a los profetas de Baal. Después de esa gran victoria se fue huyendo. Jezabel le había amenazado y Elías también entró en depresión, que le dijo al Señor: oh Señor, soy yo mejor que mis padres, quítame la vida, no quiero vivir. El profeta Elías no quería vivir, quería morirse porque estaba pasando por ese ataque espiritual. El mundo espiritual es real, mi hermano. El mundo espiritual es verdadero. Hay ataques espirituales, hay espíritus de demonios que están atacando, y sobre todo a aquellos que están esforzándose por hacer con integridad el trabajo del Señor. Hay espíritus de demonios tratando de oprimir, tratando de provocar desgracias en el pueblo de Dios. Lamentablemente he oído noticias últimamente, pastores que han atentado contra su vida, y parece incongruente, pero está pasando. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha humanizado demasiado el evangelio. Sabemos que estamos en tiempos de apostasía. Sabemos que están torciendo las escrituras y dando de mensajes que están muy alejados de la verdad de Dios, apartándose de lo que es la verdad de Dios, apartando del pueblo de Dios la verdadera palabra del Señor. Y entre ellas está, por ejemplo, esa parte, el temor que hay a la liberación. Marcos 16:17 dice que la primera señal de los que creemos es que tenemos el poder para echar fuera demonios. Y te pregunto algo: la depresión, la ansiedad, ¿qué será? ¿No serán espíritus de demonios que están atacando? ¿Y cómo puedo salir de ello?
con pastillas, con medicamentos. Eso te ayuda por un momento, eso es un calmante nada más que va a alterar tu parte bioquímica, pero no va a ser la solución. ¿Cómo puedo solucionar esto? Con unas palabras de motivación, con el ánimo, con el tú puedes, porque tú eres un gigante vencedor. Con esas palabras motivadoras, huecas, vacías, en donde se basa todo en el yo. No, es con lo espiritual. Solamente con lo espiritual puedes vencer lo espiritual. Llegó el momento, si tú estás pasando por esa situación, por esa condición de depresión extrema, de ansiedad, es el momento que te levantes en fe a creer en el Señor. Y entres allí en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y aquel que está en lo secreto te va a recompensar en público. Deja de esperar que venga el gran profeta reconocido, el gran apóstol, aquel que todo el mundo aplaude, aquel que es más conocido en las redes. Deja de estar esperando a hombre. No deshonres a Dios colocando tu confianza en un hombre. Honra a Dios colocando tu confianza en Él. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y comienza a ejercer la autoridad que el Señor te ha dado. El Señor nos dio potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y absolutamente nada nos dañará. Cierra tu puerta, comienza a orar por ti. Si no tienes esa fe, llama a un ministro de liberación que ore por ti, que te ministre, pero tú puedes también hacerlo por ti mismo. Comienza a orarte, colócate la mano sobre ti, reprende esos espíritus inmundos y comienzas a sacarlos, comienza a echarlos fuera. Coloca tu mano en tu vientre, allí donde hay una gran actividad espiritual, y comienza a sacar de ahí toda esa influencia satánica que está operando, que desde ahí es donde se te está alterando bioquímicamente para que estés en un estado de depresión y de ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, deja de estar colocando, si la colocaste, tu confianza en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Es el momento de honrar a Dios, es el momento de que creas en Dios, es el momento de que honres a tu Padre, al único, el verdadero, el que tiene poder para sanarte, liberarte, restaurarte y levantarte, en el nombre de Jesús, porque el Señor lo hace. Nuestro Dios es un Dios que restaura. De hecho, restauró a Jeremías. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías fue restaurado, Jeremías fue levantado, Jeremías fue renovado, y Job también fue restaurado. Job 42:12 dice lo siguiente: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, aparte de los hijos y las hijas que el Señor le multiplicó a Job, y le dio largura de días, y dice la palabra que vio hasta su cuarta generación, y murió viejo, lleno de días, lleno de vida murió Job. Así que tu confianza tienes que ponerla en el Señor, porque el Señor es un Dios que restaura. También Elías, el final de Elías fue glorioso. Elías, cuando estaba en ese momento que le pidió a Dios que le quitara la vida, el Señor le levantó porque se había dormido. No te duermas, no caigas en ese adormecer satánico, no caigas en eso a lo que el enemigo te quiera llevar. Elías se quedó dormido, pero el Señor le dijo: Elías, vamos, levántate. El Señor lo restauró. El Señor le dijo: levántate, come y anda, porque largo camino te resta. Y yo quiero cerrar con esto, con ese final que tuvo Elías. ¿Cómo fue el final de Elías? Ese primer final, porque no solo Elías terminó su etapa de profeta en aquel tiempo. El Señor lo tiene reservado para esta parte final. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ves cómo fue el final de Elías? Aquel que hace poco quería morirse, aquel que le había dicho al Señor: quítame la vida. ¿Estás viendo cómo fue el final de Elías? Fue un final de gloria. Fue llevado al cielo por un torbellino. Carros y caballos de fuego actuaron en ese momento de ese final de Elías. ¿Y quieres saber algo?
tu final, si tú permaneces, si tú confías en el Señor, va a ser un final de gloria, va a ser un final de victoria, no va a ser una desgracia, no va a ser un lamento, no va a ser un dolor, va a ser un final victorioso, porque tú vas a cumplir con la misión que el Señor te haya encomendado, haya o no haya, sobre o falte, estés solo o acompañado. Solo necesitas es del Señor, solo necesitas del Padre, del Espíritu Santo. Vuelvo y te repito, estás viviendo una situación de una opresión satánica, de una opresión espiritual. Comienza a ministrarte, comienza a orarte. En el nombre de Jesús, grábate Marcos 16:17, la primera señal de los que creen es que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Esto ha sido censurado, esto ha sido tapado, esto ha sido callado. Los problemas, los principales problemas que sufren las personas son problemas espirituales, y en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, tomar la autoridad, reprender al diablo, los demonios, los espíritus de miseria, los espíritus de depresión, los espíritus de ansiedad, los espíritus de enfermedad, todo espíritu opresor, en el nombre de Jesús, reprenderlo y echarlo fuera de nuestras vidas. El Señor nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autorización y nos ha habilitado, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti. Tu final no va a ser una desgracia, tu final va a ser de victoria. Vas a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Somos Imperial, Iglesia de Guerra Espiritual y Liberación. Te esperamos. Dios tiene una palabra revelada que impactará tu vida. Todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Visita nuestra página de Facebook,